Es un privilegio continuar con este importante congreso de actualización en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un código que cambia la dinámica en materia de procedimiento civil y familiar. Había estados que tenían código de familia y paralelamente código de procedimientos civiles, o algunos los códigos de procedimientos contenían tanto lo civil, el procedimiento civil y familiar. Y ahora, bueno, se modifica todo este tema, generando una concentración en la administración federal. Y bueno, aquí vamos a darle seguimiento, lo importante que es formar operadores, y continuamos con una muy importante conferencia. Nos apoya en ella uno de nuestros miembros honorarios sumamente destacado, gran amigo, Carlos Enrique Camps. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre atento a los llamados de la academia. Pero es un gusto, querido José, es un gusto acudir al llamado de la academia, siempre es un gusto. Claro que muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos Enrique Camps es titular de la Secretaría Civil y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Argentina, abogado especialista en Derecho Civil, docente de grado y posgrado de diversas universidades argentinas, la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la Católica, entre otras, conferencista sobre temas de derecho procesal en general, constitucional, de familia, electrónico, ambiental, en Argentina y en diversos países. Fue asesor de la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires y bueno, es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy abordaremos el tema, en el caso concreto que lo abordará Carlos, la protección cautelar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México. Yo le agradezco a Carlos, obviamente como un extraordinario procesalista, hacer un análisis profundo del contenido del código para ver aciertos, desaciertos, la realidad normativa. Y bueno, Carlos, te damos el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, querido José. Bueno, el agradecimiento a la academia, a tu amable invitación y esta convocatoria que me parece tan importante y tan útil en este contexto que están atravesando ustedes, los hermanos mexicanos, con la implementación de un nuevo código, un cuerpo procesal integral del derecho privado, lo cual no es algo de poca monta, es algo muy, y muy aparte, trascendental. Carlos, agregar la reforma al Poder Judicial federal y que se va a venir en las entidades federativas, que de alguna manera va a generar grandes complicaciones. Sí, bueno, como diría la doctora Kemmelmacher de Carlucci, que ustedes hemos tenido todos la ocasión de escucharlo hace poco con ustedes, hay que tomar estas dificultades que se avecinan como motores de cambio, motores de mejora. Ese es el desafío. Hay que luchar por eso. O sea, no podemos evitar los cambios, lo que podemos hacer es capitalizar su dinámica y, bueno, utilizar lo que ya traemos, que es un poco lo que estamos compartiendo en estas jornadas de este congreso. Compartir todo la formación, todos los contenidos que ya hace años que se vienen desarrollando en nuestros países, en nuestra región, y bueno, aplicarlos en el nuevo envase, en los nuevos envases, aplicar esos contenidos viejos en los nuevos envases y básicamente a partir de las necesidades actuales, que en muchos casos son bastante diferentes de las que teníamos hasta no hace tanto tiempo, con la revolución del paradigma del derecho procesal, de los derechos humanos, y toda esta cuestión donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que nos reúne a toda la región, nos brinda pautas que yo entiendo son hoy de ineludible escucha y de ineludible obediencia. Y no es que queremos incurrir en responsabilidad internacional los estados que como México y Argentina hemos adherido a su jurisdicción. Así que bueno, un poco ya estoy adelantando cuál va a ser el paraguas a partir del cual vamos a cubrir esta charla y vamos a sacar elementos de derivación, cuál es el paraguas de la doctrina de la Corte Interamericana, interpretando primero y principal el Pacto de San José de Costa Rica, y luego el resto de las convenciones de derechos humanos que se aplican en combinación con la cuestión procesal que está en el pacto. Ese es el marco constitucional y convencional que voy a utilizar para esta charla, porque además es un elemento que nos hermana. Es decir, las elaboraciones que hemos hecho en Argentina a partir de estos lineamientos son perfectamente
válidas y aplicables en México a este nivel, y lo mismo a la inversa. Las doctrinas mexicanas perfectamente, a partir de la interpretación que hace la Corte Interamericana, también son aplicables en este campo al derecho argentino. Así que en este punto somos, una vez más, hermanos jurídicos. Pues bien, el tema asignado ha sido el de la protección cautelar. Es un tema muy trascendente en este contexto de la doctrina de la Corte Interamericana en cuanto a cuál es la calidad de la protección judicial que reclama de los estados que hemos suscrito el Pacto de San José y que nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte. Mi método de trabajo va a ser, bueno, he analizado el código de inminente implementación en México, he analizado especialmente la parte vinculada con la protección cautelar y sus elementos colaterales, y mi idea es dar hacer un repaso, una comparación de la regulación que propone el código frente a las directivas que yo entiendo que nos impone la doctrina de la Corte Interamericana. Luego de eso, si nos queda un rato de tiempo, me gustaría aportar algunas experiencias, algunas virtuosas, otras fallidas, del derecho procesal cautelar argentino, para que, bueno, ustedes puedan de ahí, como en un restaurante, servirse de los platos que les pueda ofrecer, tomar los buenos y, bueno, saber entender o dejar de lado los malos para no seguir nuestras malas experiencias y aprender de ellas, y no caer ustedes en esos mismos problemas. Así que, bueno, si les parece, vamos a dar una mirada de qué es lo que propone el código frente a estos parámetros. De movida, de inicio, desde el primer artículo, vemos un enclave muy fuerte del código en el ámbito justamente de los derechos humanos. En su primer artículo, en el artículo 1, aquí tengo un machete, no he preparado un PowerPoint, pero tengo mis notas. Hablamos de la aplicación concreta, establece el artículo 1, que las pautas de este ordenamiento son de orden público y se indica que su objeto, que es regular los procesos civiles y familiares, se cumplirá con base en el respeto por los derechos humanos previstos en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Una primera manifestación de petición de principios, es decir, una ubicación del código, una pretensión clarísima de buscar el respeto y la correcta sintonía con lo que establece tanto la Constitución Política y sus derechos humanos, como todo otro derecho humano que provenga de tratados internacionales. Así que no quedan dudas de que, al menos la mirada que hoy propongo para hacer sobre este código, tiene que ser esta, la que proviene del derecho internacional de los derechos humanos a través de su tribunal especializado, que es el que nos brinda la jurisprudencia específica, que es la Corte Interamericana. Con esa previsión genérica, con esas pautas genéricas muy, muy amplias y abarcativas, tenemos un marco que se complementa de manera muy rica con previsiones específicas respecto, sobre todo, de los destinatarios directos de este tipo de protección cautelar. Y me estoy refiriendo a una categoría muy importante que ha surgido en los últimos tiempos en el derecho procesal y el derecho de fondo, pero principalmente en el derecho procesal, que es el de los sectores vulnerables de la sociedad. Y a eso yo agregaría aquellos sectores de la sociedad que gozan de derechos con una especial protección, como podemos entender que es el derecho ambiental o el derecho de los consumidores. Pues bien, antes de seguir avanzando con el articulado, ¿por qué es este hincapié de lo cautelar vinculado a la protección de derechos humanos específicamente? Nos parece, creemos, que la protección cautelar es un elemento esencial para que se cumplan los objetivos de la doctrina de la Corte Interamericana cuando reclama a los Estados miembros, a los Estados integrantes de este bloque americano de aplicación de derechos, cuando reclama un proceso eficaz, un proceso respetuoso del
derecho humano al cumplimiento de los derechos humanos de fondo que se ponen en juego en los procesos en los cuales los estados normalmente presentamos fallas y por los cuales somos llevados, los estados son llevados por los ciudadanos de cada uno de ellos frente a los estrados del tribunal a los efectos de que se determine si se han violado o no sus derechos humanos de fondo. Pero en los últimos tiempos hemos encontrado que también la Corte Interamericana ha condenado a países, y a partir de ahora me voy a referir estrictamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana que condena a mi país, a la Argentina, por casos donde los procesos judiciales, ellos solo han generado violación al derecho humano, al que yo denomino el derecho humano al proceso eficaz. Es decir, los estados con actividad jurisdiccional, actividad estatal típica, produce daños derivados de la violación de derechos humanos. Y esos derechos humanos son, en principio, los básicos previstos en la Convención, que son el 1, el 8 y los artículos 1, 8 y 25, específicamente. Pero a ellos se les agrega, se combinan, se analiza la violación de estos artículos en combinación con los artículos provenientes de los tratados de derechos humanos de fondo que se ponen en juego en cada uno de los procesos donde los estados partes no han sido adecuadamente respetuosos de estas pautas de derechos humanos. Con lo cual, entonces, a partir de no hace demasiado tiempo, al menos para la Argentina violenta no solamente derechos humanos de fondo, los previstos en los tratados, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, pero también en los demás tratados, en la Convención de Derechos del Niño, en la Convención de Adultos Mayores, en la Convención de cuestiones vinculadas con el medio ambiente. No solamente esos derechos humanos pueden estar en juego, sino que además se ponen en juego los derechos procesales que se encuentran, como ya dijimos, en el pacto, en el 1, el 8 y el 25, por actividad judicial inadecuada, que en definitiva podemos definir que es una actividad ineficaz. Y la ineficacia procesal que se observa en las condenas que por lo menos la Argentina recibió hasta ahora en materia no penal, porque el derecho procesal penal se maneja por otras vías, con otros principios, y sobre los cuales la Corte Interamericana ya ha dado mucha jurisprudencia. De hecho, la principal jurisprudencia de los inicios del tribunal han sido de análisis del proceso penal eficaz, es decir, buscar la forma en que los procesos penales, que los estados no violen el derecho de las personas a partir de procesos penales ineficaces. De todo eso ya hemos escuchado mucho, hemos sabido mucho, se ha escrito mucho. De hecho, en la Argentina hasta se han reformado estructuras de tribunales penales para adecuarlos a las garantías de la doble instancia, la garantía del plazo razonable. Pues bien, de todo eso se ha escrito mucho. De lo que no se había escrito mucho era del proceso eficaz no penal, básicamente, del que trata este Código mexicano, el derecho procesal civil y de familia. Pues bien, para esta nueva dimensión de la doctrina del proceso eficaz de la Corte Interamericana, en Argentina contamos con cinco, el año pasado tuvimos una quinta sentencia condenatoria en temas, insisto, procesales no penales, que a los fines de esta charla, básicamente, sientan los lineamientos de cuál es la pauta central del proceso eficaz para la Corte Interamericana. Para quien le interese, las carátulas de estas causas en las que la Argentina ha sido condenada, por temas, insisto, procesales no penales, son la famosa causa Fornerón del año 2012, la causa Furlan y familiares también del 2012, la causa Memoli del año 2013, la causa Spoltore de derechos laborales, de proceso laboral del año 2020, dictada en pandemia, dictada con acuerdo virtual por los jueces de la Corte Interamericana, y el caso María, el reciente fallo María, un nombre de fantasía, del año 2023, una causa de adopción. A partir de estas 5 sentencias que hasta ahora tiene la Argentina en su contra, podemos diseñar, viendo la forma en que la Corte Interamericana resuelve y nos condena, diseñar una teoría de cuál es el núcleo central de la eficacia procesal como derecho humano. Y ese núcleo central yo encuentro que está compuesto de 2 hemisferios. El hemisferio vinculado con el proceso en tiempo razonable, el plazo razonable, y el otro hemisferio que está vinculado con la adecuación de la respuesta judicial
a la particular naturaleza de lo que se está solicitando. Esto, que parece un juego de palabras, se ejemplifica muy fácilmente. En el caso Furlan había existido un accidente donde un niño, una persona menor de edad, sufre un accidente por el cual se golpea la cabeza gravemente en un campo de deportes abandonado del Estado Nacional y queda discapacitado mental. Y esta persona se trató de una persona de bajos recursos. Pues bien, ese proceso de daños y perjuicios iniciado por el abogado de la familia por un caso donde un menor de edad, un niño, niña o adolescente, recibe una lesión grave a su salud, que lo deja discapacitado mental, o sea, está afectado también el colectivo de la salud mental, y en todo momento está presente la influencia de la vulnerabilidad por escasez de recursos, por pobreza. Entonces, en esos casos, el tratamiento que se le da a este proceso en nuestro país es el mismo que se le habría dado a un accidente de tránsito donde hay un guardabarros abollado, como decimos habitualmente. Eso, así de grosero y grotesco, por los plazos que se manejaron, por las formas oficiosas que se utilizaron para llevar adelante la investigación, es que la Corte condena a la Argentina por un proceso defectuoso. Le dice, básicamente, el juicio no solamente duró muchísimo más de lo necesario, sino que además las respuestas que daba la judicatura argentina no eran las adecuadas a la naturaleza de los derechos en juego. Repasemos: minoría de edad, salud mental y pobreza, escasez de recursos. Pues bien, esos son los dos pilares del derecho humano al proceso eficaz que requiere la Corte Interamericana a ser cumplidos para no incurrir en responsabilidad internacional. Pues bien, ¿qué parcela del derecho procesal nos permite resolver de manera eficaz e inmediata estos dos inconvenientes que se le achacaron a la Argentina en estas 5 sentencias? La medida cautelar. La materia cautelar es la única medida judicial constitucionalmente válida, porque vamos a hablar de otras figuras que hay en Argentina que son de dudosa o de muy escasa validez constitucional. La medida cautelar, insisto, es la única medida judicial constitucionalmente válida para brindar de manera inmediata una respuesta ajustada a las necesidades de la petición que está recibiendo el magistrado. Por eso, la importancia de la medida cautelar. Toda otra estructura procesal de respuesta judicial requiere de más tiempo de sustanciación, más tiempo de reflexión, más plazos para alegación, más discusión. La medida cautelar es la que puede, de un día para otro, e insisto con esto, con validez constitucional, resguardando plenamente el derecho de igualdad y el derecho de defensa, atender a la urgencia y atender a la adecuación de lo pedido con lo otorgado judicialmente. Por eso la importancia, por eso la clave de lo cautelar en un ordenamiento procesal cualquiera sea. Por eso cuando he sido convocado por la presidencia aquí para disertar, fue este tema el primero que propuse como uno de los centrales. Es más, yo creo que hoy sería un buen test de validez y de eficacia de los ordenamientos jurídicos procesales, el analizar la materia cautelar. Pues bien, vamos a ver qué observamos en este texto de este código. Bueno, ya dijimos, de inicio, una primera manifestación de que no solamente el orden público de este ordenamiento, sino que el cumplimiento de estas pautas se va a hacer en base y a partir del respeto de los derechos humanos, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y de los pactos que se incorporen. Ahora bien, esos genéricos se complementan con interesantes previsiones específicas vinculados justamente para la protección de los sectores más afectados por en estas categorías de derechos humanos. Vamos a encontrar las categorías de ajustes de procedimientos y las categorías denominadas apoyos que prevé el legislador. En el artículo 2 hay una serie de definiciones muy interesantes que se brindan como marco general justamente en la parte general del código, y vamos a ver cómo estas previsiones pueden perfectamente operar en las partes especiales del código a la luz del mandato del artículo 1, es decir, para adecuar la aplicación en cualquier parcela del código de un instituto a los objetivos del artículo 1.
es el respeto de los derechos humanos. Ajustes de procedimiento. ¿Qué se entiende por ajustes de procedimientos para los efectos de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Ajustes de procedimientos son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos o indirectos, en todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Qué es el apoyo? El apoyo son formas de asistir en el procedimiento a las personas para facilitar su comprensión, ejercicio y manifestaciones de voluntad, derechos y obligaciones. También se definen los grupos en situación de vulnerabilidad, que son las personas que pertenecen a grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad que, por causas diversas, enfrentan situaciones de riesgos o discriminación. Y se definen cuáles son las personas mayores, y ahí remite la ley especial de la materia. Fíjense ustedes entonces cómo tenemos un marco general, luego veremos un marco general de objetivo de cumplimiento de derechos humanos, luego veremos los institutos específicos, pero tenemos este puente que permite lograr los objetivos del artículo 1 con los institutos de la parte especial del Código a partir de estas flexibilizaciones. Son poderes que se le otorgan al juez para que en determinados contextos realice estos ajustes de procedimiento. Esto es muy interesante porque no es ni más ni menos que lo que pide la Corte Interamericana. La Corte Interamericana requiere que se realice siempre y en todo momento un control de convencionalidad de las normas internas, obviamente por los jueces locales. La Corte Interamericana sostiene que así como ella misma hace control de convencionalidad de las normas de los estados, y de oficio lo hace, por supuesto, de los estados que son, cuyos casos son llevados ante sus estrados, así también se propone, o al menos esto es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que los jueces argentinos, los jueces internos, deben hacer el mismo control de convencionalidad de las normas locales argentinas. Esto entiendo que encuentra paralelismo con los magistrados mexicanos. Entiendo que los magistrados mexicanos se encuentran habilitados para hacer este control de convencionalidad, es decir, cotejar qué es lo que sostiene una letra positiva de una norma mexicana frente a lo que establece la Corte Interamericana, ese es el control de convencionalidad, realizar este confronte, y si en el confronte se observa que la norma, en este caso mexicana, no es adecuada a lo que establece el control de convencionalidad, entiendo yo que ahora el legislador mexicano, a partir de estos ajustes de procedimiento, habilitan el derecho interno a que se produzcan justamente estas modificaciones, estas adecuaciones del trámite en concreto en el expediente a las necesidades que se ventilan en esa causa. ¿Qué podemos mencionar respecto de los tipos de resoluciones que se están manejando en este nuevo proceso? Y atendiendo, bueno, a lo que vendrá más adelante en el marco de lo cautelar. Vamos a mencionar en el artículo 167 a los tipos de resoluciones, a los tipos de providencias que puede emitir la justicia en estos procesos civiles y de familia, y vamos a encontrar ahí a las resoluciones provisionales. ¿Por qué me detengo en estas resoluciones provisionales? Porque van a ser el contexto procesal en el cual van a lucir las medidas cautelares. Y ahí vamos a encontrar que las resoluciones provisionales tienen tres características muy interesantes, muy interesantes. La primera es la dependencia. La providencia provisional es dependiente respecto de otro trámite. Esto es muy importante porque esto hace a la esencia de la validez de las medidas cautelares, que si bien son dictadas, al menos en una fase del trámite que ahora contempla el Código Mexicano, sin traslado a la otra parte, sin bilateralidad previa, ello es válido, tal como también lo es en Argentina, por su dependencia de un proceso de conocimiento principal en el cual existe plenitud de prueba y alegación. Entonces, por eso es que podemos darnos el lujo de tener una resolución provisional cautelar dictada inaudita aparte, atendiendo rápidamente a la urgencia y cubriendo las necesidades urgentemente, sin traslado, insisto. ¿Por qué? Porque el derecho del demandado va a estar debidamente resguardado en el juicio principal, en el juicio de conocimiento principal. La segunda característica, además de la dependencia, es la flexibilidad de estas diligencias, resoluciones provisionales. Pienso en las cautelares que van modificándose
a medida de que los hechos se van modificando y que las necesidades se van modificando. Porque los jueces pueden realizar ese tipo de adecuaciones. Veremos que en lo cautelar, incluso de oficio. Y luego también la cuestión de que este tipo de ajustes puede ser realizado en algunos casos tanto a pedido de parte como oficiosamente. Todo esto hace a la eficacia procesal del tipo de diligencia que se está dictando y a su flexibilidad, a su rapidez, por su dependencia con el juicio principal. Asimismo, para asegurar el cumplimiento de las medidas que ordena el juez, tanto en las diligencias provisionales como en las definitivas, encuentro que el Código hace muy bien en incluir las llamadas medidas de premio y correcciones disciplinarias. Son dos grupos de medidas con las que cuenta el juez para reforzar su imperio y lograr hacer cumplir en los hechos las mandas judiciales. Pues bien, vamos ahora a la enumeración, a los tipos de medidas cautelares que están previstos. El listado no es muy amplio, sin embargo, es amplio en cuanto a los alcances que tiene. Y sobre todo, entiendo yo que a partir de aquellos ajustes que prevé en la parte general del proceso, permitiría que estas medidas cautelares nominadas puedan llegar a tener variaciones, adaptaciones o adecuaciones que permitan una mejor protección para los casos concretos. Los artículos 404, 406, 407 y 408 enumeran y describen el funcionamiento y las características de las medidas cautelares. Así hablamos de erradicación de personas, de retención de bienes, de depósito o aseguramiento de cosas, libros, documentos o papeles sobre los que versa el litigio, y esta que me parece una de las más importantes, el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. Esa medida me parece muy amplia y muy generosa. Me recuerda a la medida innovativa y su contracara, que es la prohibición de innovar, que tenemos en el derecho procesal argentino. Y son las medidas cautelares que permiten que el juez ordene conductas, ordene comportamiento. Es decir, si el comportamiento valioso, el que tiene que ordenar el juez, el que requiere, el que pide la cautelar, es el que está en curso al momento del pedido frente a una amenaza de que se va a discontinuar, imaginemos una prestación médica. Si yo recibo la noticia de que la prestación médica que estoy recibiendo y que necesito para mantener mi buen estado de salud se va a discontinuar, van a cortar una prestación, yo voy al juez a pedirle que cautelarmente impida ese corte y que mantenga la situación que hoy tengo vigente cuando estoy pidiendo esto, para que ese corte no sobrevenga y se discontinúe, se suspenda el tratamiento. Esa es una medida conservativa, una prohibición de innovar, denominaríamos aquí. Mientras que si yo voy a pedir la medida cautelar una vez que se produjo el corte del suministro médico, lo que voy a pedir al juez, en ese caso, es una medida innovativa. Es decir, en el momento en que yo solicito, la prestación ya ha sido cortada, ha sido discontinuada, y le pido al juez que la restablezca, que se innove. Entonces, bueno, son las dos caras de la misma moneda y dependiendo de cómo es la situación fáctica que debemos proteger al momento del pedido. Pues bien, esta medida nominada en el Código Mexicano evoca esa y creo que permite ambas posibilidades. En estos artículos que acabo de mencionar, del 404 y luego el 406 y el 408, también se habla de los básicos recaudos de procedencia, como son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Estos conceptos entiendo que no tienen diferencia con los que manejamos en el derecho procesal argentino. Y también se habla de los sistemas de garantías por daños o contra cautela, que por supuesto en los casos donde mayor sea la vulnerabilidad del grupo o la situación de gravedad de la situación a proteger, es cuando menos se reclama este tipo de contracautelas o garantías por daños futuros, alcanzando en la mayoría de estos casos de vulnerabilidad con cauciones juratorias. Entiendo yo que en el sistema mexicano funcionará como en la Argentina. Luego en el 405 se habla de la oportunidad, es decir, el pedido tanto al inicio como una vez iniciado el proceso judicial. Ahora bien, me quiero detener en el artículo 409, que es el que habla, que creo que es la principal norma del Código Procesal Mexicano,
que habla del procedimiento para el dictado de medidas cautelares. Y aquí reconozco que me he encontrado con una sorpresa, porque no había tenido contacto antes con otros sistemas procesales, no digo que no existan, pero no había tenido contacto con un sistema procesal que prevea el trámite de lo cautelar en 2 fases. Veo que el sistema que prevé el 409 es un procedimiento que consta de 2 partes. Una primera fase provisional, o sea, podemos hablar entonces de medidas cautelares provisionales o dictadas provisionalmente, y medidas cautelares definitivas o dictadas en forma definitiva. En la etapa previsional, dice el artículo, la decisión se dicta sin traslado previo a la contraparte y su finalidad consiste en proteger el peligro en la demora que afirme y demuestre el peticionario. Es decir, con la sola petición, fundando en el escrito la gravedad del caso, la urgencia, y sobre todo la gravedad del caso, y el peligro en la demora, que significaría de no darse una protección inmediata, se dicta esta providencia. Ahora bien, esta providencia no es para siempre. Esta tiene un plazo, una suerte de plazo, que va a ser el plazo de dictado de la providencia definitiva, la medida cautelar definitiva, precautoria definitiva. Es decir, en esta segunda etapa, una vez dictada la provisional y, entiendo yo, atendiendo a la urgencia, en la etapa definitiva, quien pide el dictado deberá demostrar, además de los requisitos esenciales de cada uno y particulares de cada una de las medidas, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En este caso, la decisión judicial se adoptará luego de dar traslado a la contraparte por el plazo de 3 días para que efectúe manifestaciones a las que se crea con derecho. En esta segunda etapa, en la etapa definitiva, tanto quien pide la medida definitiva como quien va a contestar este traslado pueden ofrecer prueba, está prevista una audiencia para pruebas orales y alegatos, y luego de esa sustanciación, el juez tiene un plazo breve para el dictado de la providencia cautelar definitiva. Pues bien, me llamó la atención porque, si bien es cierto que yo creo que conserva la finalidad que exigiría la Corte Interamericana de respuesta inmediata, urgente, ante casos graves, que es la fase provisional cautelar. Y luego, en la segunda fase, lo que incorpora es un viejo reclamo de mucha parte de la doctrina procesal que a mi juicio no comulga demasiado con las necesidades de respuestas eficaces y rápidas por parte de la judicatura, e insisten en que es necesario que aún en el plano cautelar se escuche a la contraparte. Para esta parte de la doctrina, yo considero que no es suficiente lo que hoy mencionábamos, la garantía del pleno debido proceso en el marco del proceso principal, de conocimiento principal, y exigen entonces que también la cautelar sea bilateralizada y se escuche a la contraparte. Yo creo que el sistema mexicano queda bien con Dios y con el diablo, con las 2 posiciones, porque el mismo fenómeno cautelar lo parte en 2 y deja una primera parte, un primer tramo, para quedar bien con los mandatos de la Corte Interamericana, con la posibilidad de una estructura procesal que brinda una respuesta inmediata, instantánea, frente a casos graves. Y luego queda bien con el otro sector de la doctrina, que considera que esto puede ser un avasallamiento a los derechos del demandado, y le brinda, aún en el contexto cautelar, una posibilidad de bilateralidad y de alegación. A mi juicio, esta segunda fase es innecesaria. A mi juicio es innecesaria. Y creo que además puede generar que el trámite superponga investigaciones o instrucción de partes de la pretensión, que se superpongan investigaciones de la pretensión. Es decir, parte de la pretensión de fondo va a estar volcada también en la pretensión cautelar. Y si tenemos una pequeña sustanciación, tenemos ya un pequeño proceso de conocimiento breve, cautelar llamado aquí por el código, pero que va a reeditar o que va a adelantar incluso, o va a versar sobre cuestiones que también van a versar, sobre las que va a versar la investigación de fondo, con mayor amplitud probatoria y con mayor posibilidades de alegación. Sinceramente, yo no encuentro sentido a esta segunda fase del trámite cautelar, el llamado definitivo,
por parte del Código Procesal. A ver, encuentro que es algo que a mi juicio abunda. Creo que no va en menoscabo de la posibilidad de atender adecuadamente las urgencias cautelares, tal como lo pide la Corte Interamericana. Porque bueno, ya les adelanto, peor, mucho peor que esto, es el caso del proyecto que hoy tenemos, que por suerte todavía sigue siendo proyecto y espero que nunca vea la luz, de un proyecto equivalente a este, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, un proyecto que data del año 2020 en el marco de un plan muy ambicioso que tuvo el gobierno de ese momento, un plan denominado Justicia 2020, que produjo, entre otros proyectos de ley, un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, cuyo artículo principal vinculado con la cuestión cautelar, que es el artículo 153, y que ustedes pueden consultar vía internet entrando a la página y consultando en Google, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del Plan Justicia 2020. El artículo 153, referido al equivalente que venimos de mencionar del Código Mexicano, reza actualmente, contradicción, excepciones. Como regla general, el tribunal proveerá la petición de medidas cautelares previo traslado al demandado. Así arranca. La regla general, si prosperase este proyecto para la Argentina, subvierte completamente y de una manera absolutamente inconstitucional e inconvencional el régimen cautelar procesal para la República Argentina, cuando establece como regla la bilateralización de las medidas cautelares. Y solamente como excepción y bajo pedido fundado y con respuesta fundada por el juez, se puede admitir una respuesta cautelar sin traslado previo. Es decir, lo que hoy es la regla en la República Argentina, lo que hoy es la primera fase del proceso en el Código Mexicano, pasaría a ser la excepción en el proyecto del Código Argentino, Código Procesal Civil y Comercial. Yo entiendo que la regla propuesta para la Argentina es absoluta, esta sí, es absolutamente inconvencional, porque todo este sistema de protección cautelar, que es la protección rápida, la protección adecuada, se ve desvirtuada con un proceso de conocimiento pleno, porque por más que sea breve, es pleno. Si el traslado es previo y se producen alegaciones y también pruebas, estamos hablando de un proceso de conocimiento para lo cautelar. Y desde la historia que nos une tanto a México como a Argentina, del derecho procesal hispánico e italiano, el derecho procesal cautelar, la pretensión procesal cautelar, siempre fue una pretensión dependiente y condicionada a un proceso principal. Y eso era lo que permitía su respuesta inaudita aparte para atender a los casos de emergencia. Pues bien, esa respuesta en casos de emergencia hoy está exigida y reforzada por la Corte Interamericana, con lo cual no solamente no podemos salir de la senda que nos marcan nuestros padres procesalistas españoles e italianos del sistema, y ni hablar de los padres procesalistas autóctonos, los nuestros, los mexicanos y los argentinos que nos han formado en estas escuelas. Recuerdo puntualmente, nosotros compartimos con México toda la teoría y la tradición de la acción de amparo, que es una de las, yo creo que es el monumento al proceso eficaz, muchísimos años, diría algún siglo antes de que la Corte Interamericana hablara de proceso de derecho humano como proceso eficaz. El proceso eficaz ya lo teníamos con la acción de amparo mexicana. Recordamos siempre en Argentina las enseñanzas de Fixamudio y de toda la doctrina que nos viene del país de ustedes y que tanto hemos aprovechado y que tan bien nos ha venido para proteger los derechos de todos nuestros conciudadanos desde fines del siglo XVIII y XIX. Con lo cual, no podemos escaparnos de esa senda. Esa senda es la que nos han enseñado nuestros mayores respecto de qué es un proceso eficaz. Y puntualmente en lo procesal lo encontrábamos con las medidas cautelares dictadas inaudita parte, sin traslado previo, porque siempre dependían de un proceso principal. Esa eficacia, reitero, hoy es un mandato convencional. Hoy es un mandato o sea, no podemos escaparnos de esa línea, porque además es lo que de mejor manera va a proteger los derechos de los sectores vulnerables, que es lo que hoy el Código
procesal establece en un primer artículo como sujetos de especial protección. Y creo que con un gran acierto. Y además eso lo conecta con el alcance de los derechos humanos. Creo que la salida no puede ser otra que la que venimos aquí preconizando. Y que se observa claramente disponible, como ya les digo, en la estructura que prevé el código en cuanto a la forma de dictar medidas cautelares. Luego estuve revisando y hay algunas cuestiones particulares vinculadas con las medidas cautelares en el proceso familiares y otras particularidades respecto a otras cuestiones también muy interesantes y muy trascendentes para el derecho internacional de los derechos humanos, que es la cuestión de las acciones colectivas. Es decir, para aquellos vinculados con, como dice el 855, las acciones que se vinculan con la defensa y protección de derechos e intereses colectivos, señalando que las acciones colectivas solo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios privados, públicos y medio ambiente. Es decir, el código limita el elenco de acciones colectivas a aquellas pretensiones que buscan la protección de lo ambiental y de lo consumeril. Bueno, en ambos casos tenemos también particularidades en cuanto a las medidas cautelares que no hacen más que reforzar esta orientación protectoria que se observa muy clara en el Código Procesal Mexicano respecto de la materia cautelar, en sintonía con lo que establece, a mi juicio, para lo no procesal, para lo procesal no penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo que quería decir en un cierre, ya lo adelanté. No caigan, por favor, en esta tentación como ha caído el legislador argentino, en un proyecto que, por suerte, no tiene miras prontamente a ser sancionado, de trastocar de tal manera la teoría cautelar que la desnaturaliza, porque lo propio hizo cuando tuvo que también emitir otro proyecto muy interesante, procesal muy interesante, que es el proyecto de procesos colectivos. Esta misma, como llamo yo, usina legislativa, que fue el programa Justicia 2020, de aquellos años, de aquella época del gobierno argentino, generó no solamente el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, sino también un proyecto de ley de procesos colectivos, y donde también la materia cautelar está regulada de una manera muy restrictiva, muy limitativa. ¿Y comparada con qué? No solamente con las pautas convencionales, sino con otras pautas del derecho procesal argentino vigentes hoy, que de esta manera vienen a ser restringidos, o sea, son proyectos que vienen a limitar una extensión de protección cautelar con la que cuenta la Argentina hoy con otros ordenamientos, a saber, la Ley General del Ambiente, que existe hoy vigente, en su artículo 32, establece posibilidades cautelares en materia ambiental muy generosas, y establece la inmensa novedad de las medidas cautelares dictadas de oficio. El artículo 32 de la Ley General del Ambiente Argentina vigente hoy autoriza, avala a que un juez en materia ambiental dicte protección cautelar de oficio. Eso mismo lo va a decir el Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, una de cuyas autoras hemos tenido todos el gusto de escuchar, es Aida Kemmelmacher de Carlucci. El artículo 1713, cuando regula este código civil, un código de fondo, ustedes ya han visto en la clase que tuvieron con ella, en la charla de ella, que hay mucha materia procesal en el Código Civil y Comercial argentino. Ella les habló de la materia procesal en temas de familia. Pues bueno, ahora yo les voy a hablar de la materia procesal en materia cautelar, en temas cautelares, en el Código de fondo. Y encontramos que en el 1713, cuando se está regulando la pretensión preventiva de daños, el Código argentino, el Código de fondo, autoriza que a todo juez argentino ante el cual tramite una pretensión preventiva de daño, que es una innovación que trae el Código del 2015, por la cual cualquier persona, cuando prevea que va a ser dañado, o sea, prevea un daño en ciernes que amenaza, o un daño que está desarrollándose, puede acudir a la justicia para que se tomen medidas para que se impida el daño. Daño de cualquier naturaleza, incluido, por ejemplo, el ambiental. En ese contexto procesal, para evitar daños de cualquier tipo, una pretensión muy generosa, muy amplia, el juez está habilitado para dictar de oficio medidas cautelares.
Entonces, fíjense ustedes cómo con el 32 de la Ley General del Ambiente para lo cautelar para lo ambiental específicamente, y con el 1713 del Código Civil y Comercial argentino para todo tipo de daño, el juez está habilitado a dictar medidas cautelares de oficio, obviamente sin sustanciación, por supuesto. Entonces, estas reglamentaciones, estos proyectos argentinos, el Código Procesal Civil y Comercial y el Código de Procesos Colectivos, al establecer esas restricciones, viene a limitar muy gravemente un derecho que hoy ya es positivo en la Argentina. Por eso, por favor, no caigan en este reduccionismo, no caigan en estas limitaciones. Yo siempre ensayaba alguna explicación o qué iba a pasar si se sancionaban estos códigos, este reglamento de código, proyecto de Código Procesal Civil y Comercial argentino o la ley del ambiente. Siempre he propuesto, también como de manera preventiva, el control de convencionalidad. A mi juicio todo, pero al menos estos pasajes que yo les he leído del código del proyecto argentino habrían caído rápidamente por inconvencionales en el caso de haber sido transformados en letra positiva. Y cierro con esto. Algo muy parecido ocurrió en la historia argentina con justamente la figura del amparo. El amparo, como ustedes saben, nace en Argentina con dos casos jurisprudenciales famosos, el caso Siri y el caso Scott, que toman la letra de los jueces de esa corte, tomaron la letra del derecho mexicano, de toda la estructura robusta de la protección de los derechos en el amparo, y lo dijeron en dos fallos. Pues bien, esos fallos que son de los años 60, de los años 50, 60, tuvieron más de 10 o 12 años de aplicación a partir del derecho pretoriano. Claro. Y recién ahí vino una ley nacional de amparo que lo que hizo fue restringir la figura de una manera tal que esa ley nació en su mayor parte inconstitucional. Sí. La ley 16.000, no sé, no me acuerdo cuánto, del año 1968. La ley todavía hoy vigente, la Ley Nacional de Amparo, es una ley que es inconstitucional en su 70% del articulado. Y recién fue la Constitución argentina en el año 94, la reforma constitucional, cuando establece una figura de amparo en la Constitución, retomando la letra de lo que dijeron Siri y Cott, aquellos jueces señeros en aquellos años, por encima y saltando por encima de la regulación legal. O sea, la Argentina tiene tradición en generar figuras pretorianamente y luego restringirlas con la ley. Pero por suerte también los jueces han estado siempre habilitados a descalificar esas leyes restrictivas en pos de la amplitud de la protección. Así que yo exhorto que para este código o cualquier otra norma que también reciban ustedes, hermanos mexicanos, y que no estén de acuerdo con las mandas protectorias generosas que nos manda la Corte Interamericana, que apliquemos estas formas de adecuación de la normativa a la regulación y a la doctrina que nos hermana de protección de derechos humanos tan generosa y con tanta tradición histórica, especialmente en México. Gracias, mi querido Carlos. Excelente exposición. Ahorita van a preguntar. Te felicito como siempre. Qué interesante hablar pues de la tutela cautelar, y cuando abordas tú con tanta riqueza lo del juez garante de derechos humanos, y en el tema hay una sentencia, el caso Bayarri contra Argentina, que establece las vertientes, ¿no? de cómo se hace una búsqueda dinámica de la verdad, proteger a los intervenientes en el proceso y que se aplique el control de convencionalidad, que en muchos de nuestros países parece que estamos reculando. Acaban de hacer una reforma en Perú, el Código Procesal Constitucional, donde que parece que siendo de avanzada ahora vienen hacia atrás. Y eso que señalas tú, ¿no? De la cuestión preventiva y definitiva, por ejemplo, en materia de amparo en México, que ese amparo tan añejo, que surgió en 1840 con el proyecto y 41 con sentencia, qué interesante fue que existe una suspensión provisional y una definitiva, y de algunas cosas que se toman ahí. Y bueno, algo que me encantó en este sentido, Carlos, qué importante es cómo surge pretorianamente en 1957 en el caso Ángel Siri el amparo, y luego el amparo contra particulares que lo crea Argentina para el mundo el año siguiente, en 1958, luego el colectivo en unos años después con el caso Catán, y cómo la ley del 66 parece que lo restringe, y hasta la reforma a la Constitución
más señera, más antigua de América Latina, en 1853, 1860, en 94 se implementa. ¿Cómo este producto, a través de este activismo, a través de un proceso tan importante de interpretación, respetando los principios de la interpretación, pero en materia de derechos fundamentales y procesos constitucionales, siendo hasta creativo, algo similar lo hizo República Dominicana, son los países únicos en América Latina y Filipinas en otras partes del mundo. Yo creo que aquí es un ejemplo ustedes de lo que se puede hacer. Y luego el hablar de estos temas de la cautelar, reitero, de la tutela cautelar, es muy importante y que lo hayas abordado tú, la verdad, me da mucho gusto y mucha tranquilidad porque estos procesos de formación de operadores con expositores como ustedes, pues generan muchísima riqueza. Hablábamos de México y Argentina, ¿no? Materia constitucional argentina, digo, Néstor Pedro Sagüez, otros muchos, por ejemplo, México hablaste de Fix Amudio, de Ignacio Burgoa, de Felipe Tena, y en materia procedimental de México, Humberto Briceño Sierra, Carlos Arellano García, Gómez Absolutamente. Lara. Entonces, qué bueno que estás tú aquí porque eres un hombre que tienes un vasto conocimiento, que has participado desde la función jurisdiccional y de apoyo en consejería en materia legislativa, porque sí ha sido, tu voz ha sido también muy importante. Y Ujú. ahora, pues vienen algunas inquietudes por miembros de la Sí, academia. sí, claro. Iniciamos con la magistrada Hortensia Castellano, vicepresidenta nacional. Ella fue presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Oaxaca, muy brillante. Adelante, magistrada Hortensia. Doctor, muy buenas tardes a todos. La verdad de que esta charla que usted realizó el día de hoy es tan importante y la forma en que usted nos las acaba de decir, de verdad que fue muy amena. Y más que Gracias. pregunta, yo veo que en la medida cautelar en relación con el proyecto colectivo, es tan importante que el juez de oficio le hace valer esa medida cautelar, no espera incluso a que se la pidan, sino de Exacto. oficio por la importancia que realmente tiene. Sí, sí, Adelante, sí. No, que tiene razón la magistrada, es algo muy importante y aquí se ha visto como una tremenda innovación. De hecho, a ver, permítanme esta digresión. En el año 2015 se reforma el derecho privado argentino y se unifica el Código Civil con el Código de Comercio. No han habido muchas novedades, sino que fue un ordenamiento y una incorporación de mucha jurisprudencia. Pero sí, yo considero que hubo un elemento muy importante, algo sí verdaderamente novedoso y que un poco rompe los moldes del derecho de daños de nuestra común cultura jurídica, que fue la pretensión preventiva del daño. Hasta el 2015, en Argentina, el daño tenía solamente la función resarcitoria, la responsabilidad civil. A partir del 2015, yo no solamente puedo hacer un juicio cuando tengo un daño causado, sino cuando se me está por causar un daño. Y eso es muy importante para la protección completa de los derechos humanos. Y siempre cito yo cuando menciono esto, que las dos fuentes a ver, ustedes se preguntarán, bueno, que entonces en Argentina no había nada para hacer frente a la amenaza de un derecho porque no estaba esta pretensión. Y a ver, la respuesta es sí y no. No había nada específico, recién el código lo va a incorporar en el 2015, pero sí había soluciones. ¿Y saben ustedes cuáles fueron las dos fuentes o las dos vías de solución con instrumentos indirectos para lograr esto? Uno, en un campo muy acotado, que es el de lo ambiental, el artículo que hablaba de las medidas cautelares oficiosas y de manera previa. Pero lo más importante, eso para la prevención preventiva de daño, pero lo más importante y lo más cotidiano que hasta el día de hoy se utiliza y que no ha sido erradicado, era el amparo, ya sea contra particulares o contra el Estado. ¿Por qué? Porque la definición de amparo que nos dio desde el año 57 la Corte Argentina y luego la retoma en el 94 la Constitución, establece aquello de que procede el amparo cuando un derecho se vea lesionado, restringido o amenazado. Ese verbo, el verbo derecho amenazado, fue el que dio posibilidad de por lo menos todos los amparos de salud argentinos de todo el país y de todos los tiempos hasta ahora. Hoy el derecho argentino cuenta con otra vía más específica, que es una acción preventiva.
pero hasta el 2015 lo único que había, y de hecho hoy no han habido otra cosa más que amparos de salud, por ejemplo, porque la tradición es tan fuerte que los abogados y los organismos que deben responder a esos amparos están tan habituados al trámite del amparo que no utilizan este otro mecanismo que es mucho mejor, porque es una vía ordinaria, no extraordinaria como el amparo, y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, acumular la pretensión preventiva con la resarcitoria, cosa que es imposible en el amparo. El amparo está limitado al cese de la violación del derecho, pero nada más. Si hay una consecuencia dañosa, hay que hacer otro juicio. En cambio, hoy con la pretensión preventiva, el Código prevé que se la unifique con la pretensión resarcitoria. En un mismo continente procesal, ver las dos cosas, utilizar la prueba de una cosa para la otra, es mucho más eficaz hoy la combinación que se permite con la pretensión preventiva de daños. Y si a esa pretensión preventiva de daños se le suma la posibilidad de cautelares oficiosas, ya no solo en lo cautelar, yo creo que tenemos una vía magnífica. Ahora bien, magnífica en la letra del código y en la doctrina de los que la explicamos de esta manera. Yo creo que no existe todavía un juez argentino, a pesar de que el código va a cumplir el año que viene 10 años de vigencia, que haya dictado una medida cautelar de oficio en el marco de una pretensión preventiva de daño. O sea, es todo muy lindo desde el discurso y la letra de la ley. Pero lo que yo brego cada vez que doy esta charla, en este caso para ustedes, operadores, no solamente ustedes, sino sobre todo, como tú me has dicho, que es para los operadores del sistema que van a trabajar con este código. Pero yo lo hago para los operadores del sistema argentino. Les digo, tanto a abogados que pidan este tipo de cosas en base a esto que dice el código, y a los magistrados o secretarios o funcionarios judiciales que animen a sus jueces, que los animen a que tomen medidas de oficio. Acá el juez argentino no toma ningún tipo de medida de oficio, aun cuando está habilitado por el código, aun cuando está obligado por la Corte Interamericana, no lo hace. Así que bueno, no sé ustedes, no conozco la sociología judicial mexicana, pero en Argentina eso no ocurre todavía. Claro. Eso es común en nuestra América Latina. Bueno, a continuación, el magistrado Rodrigo Serrano es asesor en temas de Derecho Marítimo de la Presidencia. Adelante, magistrado, él es mi magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Adelante, magistrado Rodrigo. Muy buenas tardes, presidente, con el gusto de estar con ustedes en este Congreso Internacional. Felicitar desde luego al maestro Carlos Enrique Camps por su disertación y precisamente por esta información tan valiosa. No cabe duda que nuestro código único es muy amplio, muy complejo, porque efectivamente, si bien ya habíamos estado en diferentes sesiones e incluso participado como ponente, faltaba precisamente abordar la protección cautelar, las medidas cautelares. Yo creo que eso es muy, muy trascendente. Un poco en lo más general, maestro Camps, por su experiencia, ya ve que también en este tipo de asuntos jurisdiccionales, pues estamos haciendo ya mucho énfasis también con una reforma reciente nosotros en lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y lo que es también propiamente una justicia restaurativa, le llamamos acá a nosotros, incluso en materia cultura, ¿verdad? Civil y familiar. Ya mucho de las dudas que tenía ya las ha respondido, porque precisamente yo quería preguntarle un poco la comparación de la aplicación, pues, de los juicios orales en su país y en el nuestro. Pero la pregunta más bien se enfocaría a que nos comentara la experiencia, cómo están funcionando los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia civil y familiar en Argentina. Y ¿qué opinaría usted de lo que conocemos acá como justicia restaurativa? Que tiene que ver pues con una reparación, entiendo, de los daños antes de que se judicialice el tema. Empiezo por el final. No tenemos, hasta lo que yo sé, experiencia en este fenómeno que ustedes sí han regulado y tienen en su derecho, que es
la materia de la justicia restaurativa. Aquí toda reparación, a ver, salvo que la enmarquemos dentro de las condiciones que se pueden llegar a derivar de una mediación, porque a ver, ya los sistemas de todo el país han tendido, y ya se encuentran casi todos en el mismo camino, a contar con formas de mediación prejudicial obligatoria. Es decir, antes de llegar a un juicio, más allá de una mediación particular y privada que se puede hacer a través de colegios de abogados y eso, pues bueno, eso no sería judicial, sino que la prejudicial es una que organiza la justicia, porque de hecho el pedido de mediación se realiza ante los tribunales y con asignación de un juzgado. Es decir, hay que ir a un juzgado para manifestar la intención de transitar por la... No, más que intención, es un requisito, hay que transitarlo aun cuando se frustre. Es un requisito para pasar a la instancia judicial, en todo el ámbito civil y comercial y también de familia. La cuestión con familia es que el ámbito de la mediación lo realiza, la mediación realiza un funcionario judicial, el mediador, el consejero de familia, mientras que en lo no familia, en lo civil y comercial, la realiza un abogado particular que se inscribe en un listado al que se acude por sorteo, por asignación por parte de los tribunales, para que participe de esta mediación. Es decir, la mediación que no es de familia se realiza ante un abogado con especial formación y normalmente tienen cursos especializados y eso, e integran un listado, que realiza las tratativas de la mediación, y dentro de esas tratativas de mediación podría existir, a mí no me consta que haya existido nunca en ningún caso, pero podría haber, como parte del arreglo, algún formato de, entiendo yo, algo parecido a lo que ustedes denominan justicia restaurativa. Entiendo yo, que sería lo más parecido que podríamos encontrar. Pero no tengo noticia que nunca haya ocurrido algo así. Nunca, nunca. De hecho, entiendo yo, y ahí también respondiendo a la pregunta más general de cómo estaría funcionando esto aquí, yo creo que no aporta mucha solución alternativa de los conflictos. Es decir, las soluciones, yo no manejo porcentajes, pero yo tengo la impresión de que un altísimo porcentaje de las mediaciones se cierra de manera frustrada, es decir, sin llegar a acuerdo. Es decir, es el paso previo obligatorio para ir a la demanda. Es decir, para presentar una demanda civil y comercial hay que acompañar el acta de mediación cerrada, que normalmente contiene una frustración de la mediación, es decir, no hay arreglo, una falta de arreglo. Con lo cual, mucho menos va a haber es decir, si no hay un arreglo en cuanto a la pretensión matriz, mucho menos luego a un mecanismo de reparación o de arreglo de lo conflictivo. Distinto es en familia, porque en familia hay otra dinámica, otro tipo de actividad, otro tipo de pretensiones en juego, y en muchos casos ahí sí, la mediación por parte del consejero de familia, que es la primera etapa, logra acercar a las partes, logra limar alguna aspereza, logra descomprimir en alguna parte el conflicto, y el conflicto difícilmente se resuelva completamente, pero al menos llega simplificado a la etapa judicial, a la etapa ante el magistrado. Ahí sí puedo encontrar. Lo que sí, por ejemplo, jamás he visto, no sé, que los daños derivados del derecho de familia, que también se ventilan en ese ámbito, sean resueltos en etapa de mediación, por ejemplo. La cuestión restaurativa patrimonial, puntualmente, en Argentina requiere que un juez baje el martillo y decida. No he encontrado en ningún caso que esas cuestiones puedan ser objeto de una negociación prejudicial y sobre todo luego que sea cumplida. Es decir, acá es necesario una sentencia judicial, un juicio de ejecución para que las cuestiones vinculadas con la reparación tengan eficacia. No puedo hablar del caso mexicano, no lo conozco. Ojalá ustedes tengan otro tipo de estructura social que permita que ese tipo de estructuras procesales o preprocesales puedan funcionar. Les auguro el mejor de los éxitos. En Argentina es muy difícil. Sí, gracias. Sí, es un tema interesante porque
pues no hay mucho la cultura en América Latina de la paz, entonces esa es la bronca. De hecho, se acaba de hacer esta ley general de mecanismos, y el presidente es un miembro honorario, Sergio Valls Ponda, fue un ministro de la Corte muy destacado. Ujú. Él es el presidente actual del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que va a estar con nosotros en el Congreso. Y muy bien, Ujú. es algo muy similar a lo que se está dando, apenas se está generando todas estas implementación y las medidas están en ese proceso. Va a costar trabajo porque no nada más es la normativa, hay que tener sobre todo la cuestión presupuestaria, que es muy importante, las políticas públicas y otros factores, y vaya, y hay que hacer un cambio de paradigma porque estamos muy arraigados con el pelear. Con el Entonces, litigio, la el pelea, sí, 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 litigio, sí, sí, ese es sí, el sí, sí, detalle. sí, Pero sí. bueno, muchísimas gracias al magistrado Rodrigo Serrano. Y ahora en relación a preguntar con relación a esta tutela cautelar, que ya se hizo un análisis muy profundo de estas medidas en los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bien latinadamente, con un conocimiento profundo del amparo mexicano, Carlos Enrique aborda cómo ese 25.1 de la Convención tiene mucha influencia del amparo mexicano, ¿no? Esa es la El, realidad. el amparo, exactamente, exactamente. La acción expedita, sí, sí, sí. Cómo permea, ¿no? O sea, exacto, y luego complementada con algunas opiniones consultivas, la 8 y la 9, y algunas Ujú. jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, a continuación está preguntando en relación a esta tutela cautelar el magistrado José Luis Aranda, al momento del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, presidente del capítulo Guanajuato de la Academia. Adelante, magistrado. Muchas gracias, buenas tardes. Felicitarlo por su brillante exposición. Gracias. Y bueno, yo quería hacer una reflexión sobre lo siguiente. Todos los que alguna vez nos hemos dedicado a la judicatura, yo estoy ahorita en condición de retiro, pero el tema de las medidas es muy delicado. Muy Sobre todo, delicado. Ujú. tenemos que creerle al litigante o a los litigantes en sus posturas procesales sin todavía haber recibido las pruebas eficaces que resuelven el fondo del asunto. Ujú. Entonces, creo que tiene mucho que ver el desarrollo, la concesión de estas medidas, además de reunirse los requisitos técnicos que cada legislación proponga para cada una de ellas, en el caso de nosotros en Guanajuato las tenemos, medidas cautelares, medidas provisionales, preparatorias y precautorias. Eh, la ética del abogado, la ética de los litigantes es un aspecto muy relevante porque en muchas ocasiones por conseguir o presionar a la contraparte con las medidas, Hay mienten al abusos. tribunal, Sí, 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 exageran Así el es. escenario sí, sí. con el fin de conseguir esas medidas. No sé qué opinión le merezca hablar sobre algunos candados o algunas situaciones que pudieran desincentivar este tipo de conductas del litigante o de sus abogados ante el tribunal, con la finalidad de conseguir medidas. Nada, gracias, Sí, magistrado. sí, es muy interesante. El tema es que aquí tendríamos que hacer hay una gran, digamos, una gran divisoria de aguas, que son, por un lado, las materias alcanzadas por toda... A ver, tenemos que tener claro que todo lo que venimos analizando de protección reforzada que manda la Corte Interamericana no lo hace para todo tipo de pretensiones civiles y familiares. Quizás familiares, quizás sí, salvo algunas pretensiones estrictamente y solo y exclusivamente patrimoniales familiares podrían quedar afuera. Pero dentro de lo civil, esta protección reforzada es solamente está dirigida, consagrada a un gran sector, cada vez más grande, pero limitado, acotado, que es el sector de los sujetos protegidos colectivos vulnerables, o como decíamos hoy, con derechos de especial protección. Queda por fuera toda una cuestión que no está alcanzada por esto que es puramente patrimonial, entre sujetos de equivalente potencia económica, jurídica, defensista, en estos casos, que por otro lado es donde más abuso hay de medidas cautelares, en las cuestiones patrimoniales, en las cuestiones de trabar cautelares y básicamente dinerarias o sobre inmuebles o sobre bienes. Para esas cautelares,
yo considero, y creo que la Corte Interamericana considera, sobre todo cuando ve los ejemplos en los que se vierte esta doctrina, no es para esos casos que está destinada esta protección reforzada, donde hay que, en estos casos, sí creerle, como usted dice, a creerle al peticionante. ¿Por qué? Porque el peticionante viene, podríamos llamarlo, con una pretensión de razón, en razón de la pertenencia a un grupo vulnerable o en razón a que posee un derecho especialmente protegido vulnerado. Acá hablamos de niñas, niños, adolescentes, de adultos mayores, hablamos de mujeres en ámbitos de discriminación por sexo, violencia de género, o de pueblos originarios, o de ambientes contaminados. Es en este contexto donde la protección cautelar tiene esta fuerza y tiene esta potencia, y donde a mí me cuesta creer que a este contexto se traslade la mala fe de los abogados que patrocinan o que defienden a estos colectivos, que sí, coincido con usted, está absolutamente presente en el otro ámbito, en el ámbito patrimonial. Ahí sí, por supuesto, que son buitres al acecho y buscan trabar con una cautelar, y con eso es el que primero golpea más fuerte y ya lo tiene al demandado en una situación de negociación en inferioridad de condiciones. Eso comparto con usted absolutamente. Y yo creo que en ese caso es necesario que los jueces extremen los requisitos, porque si bien, la medida cautelar se requiere con el pedido, se puede disponer con el pedido solamente de una de las partes, hay que ver el peso de la prueba que el magistrado va a requerir a ese pedido y el peso de la acreditación de las urgencias, de las gravedades. A un empresario donde la cuestión es netamente patrimonial, le va a costar mucho acreditar una urgencia en la demora en estos contextos donde la cuestión es simplemente de pérdida de dinero. O sea, y hablamos simplemente en comparación con otros valores como es la salud, como es la vida, como es el proyecto de vida de los niños. Ahí, digamos, la gravedad está casi demostrada in re ipsa, o sea, el juez encuentra en esos contextos estas pautas de aplicación que son de una, digamos, de una relatividad mucho mayor, teniendo en cuenta la mayor exigencia en el otro ámbito, en el patrimonial. En resumidas cuentas, en materia de cuestiones patrimoniales, la flexibilización no debe ser tal y los requisitos deben estar demostrados y acreditados al detalle. Ese adelgazamiento en la necesidad de la prueba aparece en ámbitos donde el derecho en sí tiene ya una presunción de razón a raíz de una especial protección, no solamente con las convenciones, sino ahora además con la jurisprudencia del tribunal. En ese punto es que el juez puede habilitarse a flexibilizaciones, sí, a despacharla con menor peso probatorio, nunca sin peso probatorio, o sea, siempre es necesario acreditar algo. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿y cuál es ese peso probatorio en los casos de las medidas de oficio? Bueno, en las medidas de oficio el juez tiene que, lo que se entiende es que cuando el juez recibe una demanda en un contexto de vulnerabilidad y el actor con su abogado olvidan pedir la pretensión cautelar, y el juez, del relato de los hechos y de lo que está demostrado y acreditado y alegado en esa demanda para el fondo, él encuentra que hay una situación que debe atender urgentemente, ahí puede dictar de oficio, pero no es que la dicta sin ningún elemento. Los elementos los recaba de la pretensión principal, si bien no hay un capítulo de ese escrito que dice solicita cautelar, pero de los hechos surge una gravedad en el mantenimiento de las situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de un caso de contaminación ambiental, si hay una demanda de daños y perjuicios por un vertimiento permanente a un río y el abogado del actor olvida pedir la cautelar, que consiste en que se detengan las inmisiones, el juez perfectamente, en base a esas alegaciones y esas pruebas, y es más, hasta alguna prueba que de oficio puede ordenar, puede dictar la cautelar de oficio. Para el orden argentino debe dictar la cautelar de oficio. Pero ese es el sentido de las posibilidades que tiene un juez dentro de un contexto de ciertos derechos y ciertas vulnerabilidades que no la tiene, entiendo yo, en el marco estrictamente patrimonial. Excelente. Sí, porque para eso se adecuan
o adecuan estos elementos, ¿no? El fumus boni juris, que en el sentido de la Exactamente. apariencia razonable, que no sirviendo, no es un juicio de certeza, si es de que se considera en ese momento que pudiera proceder evidentemente en el fallo, el asunto en lo general. Ahora, periculum in mora, la proporcionalidad, que ahí viene la adecuación, la necesidad, la ponderación, la temporalidad, todo esto se Exactamente. adecua. Entonces, qué interesante, Carlos, y qué bueno con estas preguntas. La verdad es un desarrollo bien. Y vamos a cerrar porque la verdad hay Sí, claro. muchísimas inquietudes con uno de nuestros vicepresidentes nacionales, mi querido Adrián de la Rosa, de Baja California Sur. Adelante, Adrián. Muchas gracias, presidente. Doctor Carlos Enrique Camps, pues qué gusto volver a escucharlo en esta academia superior, Gracias. seminario Él es un también, aquí curso, continuo, claro. Congreso de Derecho Procesal. Y bueno, hoy Claro. con este tema tan, tan rico, pues, realmente nos llena bastante. Y a mí en especial porque, bueno, yo me dedico a la materia laboral y veo con mucho agrado este paralelismo que se ha alcanzado con esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles en materia de medidas cautelares al tema de la Corte Interamericana. Inclusive se toman ahí algunos elementos muy valiosos que lo equilibran o que busca este paralelismo y que también lo podemos ver en la reforma a nuestra ley de amparo, es decir, en temas de la suspensión provisional y definitiva. Y la Esto es ponderativa. maravilloso porque además no solamente aplica Exacto. para el tema del interés jurídico, sino también por el tema del interés legítimo. Digamos, vamos avanzando en esta índole y en materia laboral, pues también hay medidas cautelares, que se le aplican generalmente al empleador, ¿verdad? Cuando busca pues escabuirse de la responsabilidad laboral y abandonar prácticamente la localidad donde se encuentra, y bueno, ahí viene un arraigo laboral, ¿no? Para que deje debidamente instruido y pensado un representante que responda Exacto. por las resultas del juicio, y también el embargo de bienes, ¿no? En caso de que pues también dilapiden o busquen de alguna manera deshacer la responsabilidad frente a los trabajadores. Y esta parte a mí me parece que todavía podría ser más enriquecida por la supletoriedad que tiene el Código Nacional de Procedimientos Civiles respecto de la materia laboral en la parte procesal. Y me parece sumamente rico. La verdad no sé cómo se maneja este tema laboral allá en Argentina y me gustaría un poquito hacer este paralelismo, ojalá que nos pueda enriquecer con su opinión. Claro. Fíjate que antes que empieces, Carlos, a decir cómo Sí. Carlos se metió al Código Nacional de Procedimientos. O sea, eso se agradece, qué bueno que lo dices. Y en el caso de lo que dice Adrián, Carlos, cómo la ley de amparo es un análisis muy profundo, Adrián. En el artículo 138 de la ley de amparo ya hay una suspensión ponderativa que antes de la reforma de 2011 en materia constitucional y 13 legislativa, en 2013, no se entendía. Y qué bueno que hizo esta alusión, Adrián, porque de alguna manera se tomaron varios elementos. Felicidades, Adrián. Adelante, Carlos. Es muy acertada la observación Gracias, del sí. colega, porque exactamente, sí. A ver, la materia laboral no es mi especialidad. Sin embargo, cuando yo analizo las hasta ahora 5 sentencias que tenemos condenatorias argentinas por procesos no penales, siempre menciono Spoltore, es la del 2020. Spoltore es una sentencia laboral, es por un juicio laboral, donde la Corte Interamericana nos dice a la Argentina, desconozco si no se lo ha dicho ya antes a México, pero acá nos lo dice a nosotros, que en el derecho laboral, por ser el derecho laboral un derecho humano protegido por las convenciones de derechos humanos, está alcanzado por todas las reglas que acabamos de analizar. Es decir, todo este plafón protectorio, todas estas reglas del derecho humano, el proceso eficaz, también es para el derecho laboral y expresamente nos lo dicen Spoltore a los argentinos. Con lo cual, entiendo que es absolutamente acertado trasladar toda esta estructura de protección basada justamente en los derechos humanos que establece el nuevo Código Procesal, si bien civil y comercio, de procesos civiles y familiares, a la normativa procesal laboral vigente en cada uno de los estados mexicanos, a los fines de una debida protección. Es más, ustedes mismos podrían citar, para hacer esta aplicación y este paralelismo, el caso Spoltore con Argentina. Sí, claro. Porque ahí están estableciendo, ahí la Corte Interamericana, que es la misma,
para ustedes y para nosotros, Sí. está diciendo que en materia laboral se aplica toda esta concepción del derecho procesal, del derecho humano al proceso eficaz que venimos analizando y que se basa en el tronco común, que es el 1, el 8 y el 25 del Así Pacto de es. San José. Sí, excelente. Con lo cual, creo que toda esta doctrina es perfectamente aplicable. Es obligatoriamente aplicable por Argentina porque estamos condenados hacia Está hacerlo. juzgada. Y exactamente, aunque, y acá voy a lo que me preguntaba sobre la práctica, no se hace en la práctica. Así como hoy les decía que no se aplican estas medidas preventivas de daño, tampoco se hace demasiado caso. De hecho, no se hace caso a lo que dice la Corte Interamericana. En fin, América Latina, Carlos. Bueno, pero José, es algo muy triste porque Tristísimo. son pautas que yo considero que son buenas en sí, porque como lo digo siempre, no es solamente porque tenemos que acatar lo que dice un superior tribunal a cuya jurisdicción nos hemos sometido, sino que yo al menos participo de la bondad intrínseca de estas políticas, porque como yo digo siempre en los auditorios, a ver, todos nosotros, no son otros los protegidos por esta doctrina, no son otros los pobres, yo también soy consumidor, yo también puedo ser paciente, yo también voy a ser adulto mayor. O sea, estamos pensando en el derecho de todo el proceso que yo propongo y por el que peleo, es el proceso que yo quisiera tener si yo tuviera que ir a la justicia. O sea, me parece intrínsecamente buena esta forma de conducir procesos judiciales. Pero el tema es que esto depende de los estados y de los organismos estatales, que es uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de los derechos humanos. O sea, el Estado, yo lo digo y lo reafirmo, para mí es el principal violador de los derechos humanos. Totalmente. Y por ende es el principal obstáculo para que se cumplan en cada uno, y hablo, bueno, básicamente de Argentina. En Argentina, el Estado, por eso mismo hoy evocábamos la ley de amparo, la ley de amparo contra el Estado. ¿Por qué fue restrictiva? Porque el Estado no quiere ser controlado. Exacto. Y el amparo es una medida de protección del ciudadano frente al Estado. Cuando el Estado legisla como en la Ley Nacional de Amparo contra Actos del Estado, como en este Código Procesal Civil y Comercial que acabo de mencionar, intenta protegerse. Entonces, estamos en una encerrona, porque el Estado es el que debería hacer cumplir estas pautas. Y yo creo que es el último interesado en hacerlo. Qué interesante. La verdad que soy franco contigo, mi querido Carlos, en momentos tan angustiantes en nuestra América Latina, en esas diarreas legislativas y en ese buscar blindar supremacías constitucionales cuando ya estamos en un estado convencional y es la esencia que el artículo 26, el Pacta Sunt Servanda, el 27, de que no puedes dejar de cumplir con tus obligaciones internacionales con la justificación del derecho interno con base a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, el 1.1 que hablas de proteger y garantizar los derechos de la Convención y de protocolos adicionales, el 2 de la adecuación, el 8.1 el 8 de las garantías judiciales, el 25 de la tutela judicial interamericana. ¿Cómo es posible que teniendo ese esquema tan hermoso en tutela judicial multinivel, veamos esto? Pero qué agradable es tener un expositor como tú y honestamente yo también felicito a los miembros de la academia. Estuvieron 2 vicepresidentes nacionales, un asesor y un presidente de capítulo, gente muy brillante, entre otros muchos que aquí están que son muy brillantes y a veces preguntan unos y otros porque todos son muy inquietos. Que podamos hacer el análisis profundo de esta ley que es nueva, novedosa y que todavía apenas se acaba de implementar en Ciudad de México y tiene como plazo hasta el 27, y que puede haber muchas cosas positivas y algunas que van con los parámetros interamericanos y algunas otras que los violentan, y que lo desesperante, Carlos, es ese diálogo de fuentes, ese diálogo judicial, ese diálogo jurisdiccional vertical, que son vinculantes, cosa juzgada, como en el caso de que sea contra el Estado parte, cosa interpretada, y que inició en México con un expediente 912/10 varios, que era adoptar el caso Radilla Pacheco tan conocido, y que estableció varias tesis el año siguiente, en 2011, de las 65 a las 70, y que ahí limitaba, que era un criterio orientador,
luego se da el 293 del 11, donde ya dice que todas son vinculantes, pero parece que en la práctica no tan solo es un criterio orientador, no es nada. Entonces, Carlos, de veras, qué bueno hacer ese análisis, pero me encanta que se profundice en este tema porque pues es de proclama la tutela judicial multinivel en América Latina y por eso estamos donde estamos, perdóname la expresión, por eso damos un paso adelante y dos atrás y no salimos de donde mismo y mientras no haya ese manejo en donde los órganos de control sean en automático de confirmación para el Estado, estamos perdidos, Carlos. Coincido. Modestamente intentamos, desde donde podemos, dar estos discursos, pero, a ver, yo soy secretario del tribunal del Estado más importante. De la Corte de Buenos Aires, secretario de la... Sí. Y estas cosas, yo que las comento, las explico, las describo, no las veo en las sentencias de mi tribunal. Pero qué agradable que tú lo digas, o sea, Carlos, el gran que no puedo no decirlo. Claro, el gran académico que eres, pero aparte el valor que tienes en pro de la defensa, o sea, es decir, esos parámetros de control de la función jurisdiccional del Estado y que tú haya gente con tu calidad moral y tu cognición jurídica especializada, a mí me enorgullece y me da de veras mucha alegría que seas miembro honorario de la academia y que seas parte de este capital humano que ha generado cosas muy importantes en América y Europa. Gracias, Carlos, de veras. En momentos tan complicados como vive nuestro país, en donde estamos en un tránsito a una elección de todos los miembros del Poder Judicial, incluso altas cortes, como nada más es en Bolivia, todo esto, que hay una gran angustia, que a final de cuentas el escucharnos y escuchar gente como tú, de veras por lo menos el mover las neuronas, causa motivación, Carlos, de veras te lo digo de corazón. A lo mejor la esperanza queda medio tuerta, pero lo demás se revitaliza, Carlos. José, lo habremos intentado al menos. Exacto, y vamos a seguir haciéndolo. Hasta que Dios nos dé aliento. Muchas felicidades, ya platicaremos unos días contigo de otra actividad que vamos a generar y que te vamos a invitar. De verdad, tener al doctor Carlos Enrique Camps, secretario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que fue asesor de la Fiscalía de la provincia más importante de Buenos Aires. Cuando hablamos de 1853-1860, es tan importante la provincia que se toma el 60 porque se reincorpora a la provincia autónoma de Buenos Aires. Así entonces se habla de eso. Entonces, ¿qué Argentina era un país sin Buenos Aires. Buenos Aires Así era es. otro país, otro estado. Por eso, hubo que hacer una guerra, ¿sí? Y hubo que hacer una nueva y ampliar la Constitución para que se incorpore Buenos Aires. Y por eso se habla 1853, 1860. Imagínate la trascendencia de Buenos Aires. Exactamente. La de 53 era la Argentina sin Buenos Aires. Sin Buenos Aires. Así es, qué interesante. Y bueno, a ver, pasaste por un montón de pasajes del sistema interamericano, de los parámetros del sistema interamericano, los estándares mínimos, abordaste jurisprudencia, abordaste el caso argentino, abordaste el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Qué talento, mi amigo Carlos, de veras, y que sabiendo el trabajo que tienes en la Corte, muchas gracias por este esfuerzo. Por favor. Y definitivamente a nombre del Consejo Directivo Nacional te damos las gracias y sabes que estaremos viendo muy pronto, primero Dios, el año que entra, para que nos acompañes en México, en físico. Pero me encanta, nada me gustaría más. No conozco México. Pues no te voy a dar opciones, México. Te voy a decir, vamos a hacer es que es mucha inquietud. Por ejemplo, ahora tenemos un lugar hermoso en La Paz, allá con Adrián, acabamos de tener con la magistrada Hortensia en Oaxaca, tuvimos algo con Marco en Michoacán, etcétera, y vamos a seguir teniendo, tenemos muchas actividades constantes en físico también, y queremos traerte, Carlos. Me encantaría. Cuenten conmigo, absolutamente. Gracias. Hoy despedimos al doctor Carlos Enrique Camps, secretario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Argentina, ex asesor de la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires, conferencista nacional argentino e internacional y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con el tema la protección cautelar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de México. Muchísimas gracias, querido Carlos.